Muy bien, continuamos entonces avanzando en esta lección. Vamos a hablar de las curvas de diseño o cómo son los espectros de curvas de diseño para diferentes tipos de suelo. Es una aplicación del método Ramcodes para caracterizar los suelos, ya no solo por su clasificación, sino por su desempeño dentro de ese aspecto que tiene que ver con el diseño del suelo compactado. Esto que vamos a ver ahora es el resultado o un resumen del resultado de un trabajo que hicimos con varios laboratorios de toda Latinoamérica hacia el año 2010-2011. Acabamos de terminar de desarrollar el software Soil Designer y decidimos hacer una prueba con varios laboratorios que quieran participar. Yo aquí estoy dejando, debajo de este video, estoy dejando aquella propuesta del año 2011 que hacíamos a los laboratorios. Además, está decirle que la propuesta no está abierta, funcionó en aquel momento, pero ahora pues para que tengan un recuerdo y entiendan de qué fue lo que trabajamos con ellos. A estos laboratorios les planteábamos que ellos hicieran con sus suelos estos experimentos factoriales para producir entonces los mapas de resistencia y de los mapas de resistencia producir los espectros de curvas de diseño para cada uno de los materiales. Nosotros a cambio de eso le dábamos 3 meses de usar el software Soil Designer para que los prepararan y pudieran servir a sus clientes y todo. La verdad que fue bastante exitoso porque tuvimos laboratorios de México, de Colombia, de Perú, de Ecuador y de Venezuela que se animaron a participar y pudimos conseguir esto, ¿no? A lo mejor podemos hacer una nueva edición, no sé, ustedes díganme, y poder aplicar esto y mostrarles ellos las cosas que pueden hacer con sus clientes. Entonces, bueno, sin más preámbulo, veamos esto. Este es el espectro de curvas de diseño para una grava limosa. ¿Sí? Este suelo muy probablemente es de la refinería Puerto La Cruz, una grava con un retenido número 4 de 65%. Lo que quiero que vean, ya los habíamos visto antes, esta es la curva azul, es la curva de diseño para 50% de grado de saturación. Y a medida que vamos aumentando el grado de saturación, va cayendo esa curva hasta estos 4. Esta es la curva para 4 días de inmersión, ¿no? En cambio, en esta lámina tenemos un suelo puramente cohesivo, el espectro de curvas de diseño para un suelo puramente cohesivo. Las curvas que están arriba, que están todas juntas, ya vamos a explicar por qué es así, tienen grados de saturación que van desde 50%, tenemos 60, 65 y esta otra azul agua marina de 70%. ¿Sí? Se juntan todas estas. En cambio, ya a partir de 80% empieza a caer la curva, ya la de 90. No aparece aquí referido el de 100 porque no los pasó el laboratorio, pero vean ustedes ese comportamiento. Nosotros decíamos que cuando hacemos la aplicación del método Ramcodes en un suelo puramente friccionante, un suelo limpio, nosotros vamos a esperar que todas las curvas de diseño del suelo, todas las curvas de diseño, se junten en un mismo lugar, ¿no? En un lugar común. Sí, esto es porque si visualizan un mapa de resistencia para un suelo limpio, todas las curvas de nivel son horizontales o prácticamente horizontales, ¿sí? Entonces cuando intersectamos las curvas de saturación sobre eso, nos da que todas las curvas o sea que solamente la resistencia depende del cambio de densificación del material, no depende del contenido de agua y mucho menos pues entonces del grado de saturación. Entonces eso sucede para este suelo cuando está bastante seco. Esto quiere decir, lo interpretamos después, que entre 50 y 70% de grado de saturación en este suelo, el material se le forman grumos y estos grumos actúan como partículas individuales
y el componente cohesivo entonces no pinta, no participa en estos grados de saturación, y entonces solamente la resistencia del material cuando el suelo arcilloso está seco depende entonces puramente de su densificación. Miren qué cosa más importante. Ya para 80% pues ya empieza a despegarse, ya 90% cae y nos imaginamos que el 100 pues ya está en el piso prácticamente en 4 días de inmersión. Entonces esto es un suelo, una arcilla franca, ¿no? Un suelo CL, CH, se comportaría de esta manera. Ahora vamos a un suelo grueso cohesivo, una grava arcillosa, por ejemplo. Pasa exactamente lo mismo. Los grados de saturación bajos, hasta 60%, todas las curvas se juntan entre sí, las curvas de diseño. Quiere decir que estos grumos más los gruesos del suelo se comportan como un todo limpio, como un todo puramente friccionante, en el cual su resistencia solamente depende de la densificación o del grado de compactación. Igual, ya para 80% pues cae la curva y aquí está el 90%. Entonces, vean cómo domina, dependiendo del grado de saturación o de la succión, cómo domina cada una de las fases del comportamiento. Estos suelos que hemos llamado peligrosos en realidad son suelos colapsables. Esta muestra muy seguramente es una muestra de Paraguaná, un caliche que es un suelo producto de la meteorización de una caliza de origen marino. Este Paraguaná es una zona en el noroccidente de Venezuela, al norte de Coro, está en el estado Falcón, de donde soy pues, y estos suelos estuvieron millones de años debajo del mar, y este suelo entonces es colapsable. Fíjense que cuando el suelo está seco tiene una resistencia muy alta, muy elevada, CBR es muy alto, pero apenas huele agua, como dicen ahí en ese sector, empieza a bajar su resistencia. Miren, a 60, ya a 65 se viene al piso, ¿no? Si vemos 96% de compactación, tiene 90% de CBR. En 60% de grado de saturación, tiene 30%. Y en 65, pues ya está en el piso, como en 10 o menos. Sí, vean esto, vean qué importante. Y esto sucede en el campo con estos suelos que se usan, por ejemplo, para rellenar zanjas. Ya las zanjas pues tienen el problema de la energía de la compactación, y si además son suelos, rellenas las zanjas con este tipo de suelos, cuando apenas toquen el agua en el primer periodo lluvioso van a colapsar. Entonces, este comportamiento de estos materiales no se ve en la clasificación, en la determinación de las calidades del laboratorio no se ve. Y fíjense qué impactante entonces es poder revelar este comportamiento del material en este tipo de análisis con los espectros de curvas de diseño. Y aquí están en esta lámina final todos los suelos evaluados, ya entonces en una misma gráfica se escogió 65% de grado de saturación. Vean ustedes, aquí está una grava limosa, aquí está la grava limosa arriba, muy alta, después viene una grava arcillosa para 65%. Luego aquí tenemos una arena arcillosa, ¿sí? Un poco más abajo, y al final una arena limosa, ¿no? Interesantes pues todas estas comportamientos. Aquí está, este es un laboratorio de Puebla, PLC significa Puerto La Cruz, Boyacá en Colombia y Paraguaná en Venezuela, ¿no? Entonces ya finalizamos esto. La idea de esta lección era mostrarles con la aplicación de las curvas de diseño del método Ramcodes en la caracterización del material, pero desde el punto de vista del desempeño asociado al diseño del suelo compactado, que tome en cuenta no solamente el grado de compactación, sino también las condiciones de hidratación y sobrecarga del proyecto. Hasta la próxima.